Hola, muy buenos días. Un agradecimiento a todas las personas que se conectan a esta transmisión de la RECAFIS. Es una red de apoyo a lo que es la actividad física y la salud. La idea de hoy, pues, era hacer una transmisión en vivo, pero por problemas técnicos se nos dificultó. Sin embargo, vamos a realizarlo en una reunión de Teams y luego colgaremos la grabación a los programas a la página de Domingos en Movimiento. Entonces, bienvenidos, y bienvenidas a todas las personas que están conectadas. Hoy tenemos la participación de la licenciada Mónica Alfaro. Mónica Alfaro es licenciada en nutrición, es la nutricionista del área de salud de Ciudad Quesada. Ahora, por dicha, tenemos la posibilidad de contar con dos nutricionistas en el área y pues ella recientemente ha estado incorporándose en las actividades que tenemos y hoy nos trae un tema súper interesante y el cual muchas personas que son miembros de la comunidad de Domingos en Movimiento, pues ha solicitado y es de interés. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por aceptar la participación en esta actividad. Buenos días. Este, Hoy tenemos el tema específicamente en lo que es alimentación saludable, encaja todas las piezas. Entonces, la licenciada nos tiene ese temita por ahí y le agradecemos muchísimo. Adelante, licenciada. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio. En realidad es bastante importante porque de esta manera podemos llegar a diferentes grupos de personas, independientemente pues, de la condición que tenga la persona, ¿verdad? También se nos permite, por medio de este tipo de enlaces, pues llegar todavía a más personas. Pues aquí lo que nosotros valoramos es meramente la captación del área de salud de Ciudad Quesada, pero por este medio podemos llegar a muchísima más gente, entonces súper bien también el espacio y muchas gracias por brindarme a mí la oportunidad de estar acá hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar con el tema, ¿verdad? Que todos estamos esperando. Es alimentación saludable, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos entender como un estilo de vida saludable? Mónica. Ok, bueno. Sí es importante, ¿verdad? Saber que esto no se basa solamente en lo que es comer bien. Esto engloba, muchos aspectos más. Implica también lo que es una alimentación equilibrada, mantenernos físicamente activos, mantener buenos hábitos de sueño, planificar adecuadamente las comidas y también respetar los tiempos o los horarios que tenemos establecidos para realizarlos, ¿verdad? Todo esto está conectado y forma parte de nuestro bienestar físico y mental, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, Mónica. Pero para tener ese estilo de vida saludable, ¿qué es lo que ocupamos? Porque nos hablaban en el tema que hay que encajar piezas, ¿verdad? Pero ¿qué significa encajar piezas para una alimentación saludable, un estilo de vida saludable? Ok, nuestro estilo de vida o nuestra vida saludable es como un rompecabezas, ¿verdad? Necesitamos que todas las piecitas encajen una con otra para que podamos tener una vida plena. Entonces, las piezas o algunas de las piezas que vamos a tocar en este momento con respecto a lo que es la alimentación saludable son la alimentación, ¿verdad? Actividad física, horarios, preparación de alimentos y hábitos de sueño. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo logramos en sí una alimentación equilibrada? Ok. Para lograr una alimentación equilibrada debemos comer saludable, pero comer saludable no quiere decir que tengamos que restringir los alimentos, sino más bien saber elegirlos, ¿de acuerdo? Entonces, que nutran, elegir los alimentos que vayan a nutrir nuestro cuerpo. Entonces, para lograrlo debemos incluir los diferentes grupos de alimentos. ¿Cuáles son esos grupos de alimentos? Bueno, los grupos de alimentos son las frutas, los vegetales, los lácteos, las grasas o las proteínas, las harinas
o los cereales, carbohidratos, como los conozcamos. Y por último tenemos las grasitas saludables. También debemos evitar excesos de azúcares añadidos, alimentos ultraprocesados, además de tener un buen consumo de agua para mantenernos bien hidratados. Ok, perfecto. Sí, es muy importante, ¿verdad? La selección de lo que son los alimentos, más si tenemos estilos de vida un poquillo ajetreados, ¿verdad? Agendas llenas y a veces nos cuesta un poquito lo que es la preparación en casa, ¿verdad? Se debe comer en la calle y todo esto, entonces es un poquillo complicado. Correcto. Pero, ¿qué otras cosas podríamos incluir, además de lo que es la alimentación, en nuestro estilo de vida? Como Ok, por ejemplo, no sé, si el ejercicio o la actividad física, porque muchas veces dicen también, bueno, yo en la casa paso haciendo oficio todo el día, ¿verdad? Eso cuenta, o si todas la dinámica de que tengo que ir a traer a los chiquillos a la escuela, de que correcto. voy caminando al trabajo, ese tipo de estilo de vida contaría como una vida activa. Y esa es una de las grandes preguntas que nos hacen en la consulta, Silvia, porque normalmente tanto amas de casa como, por ejemplo, personas que trabajan en el campo o personas que trabajan en oficios de casa, este, tienen como esa incógnita, ¿verdad? Pero y con todo lo que yo barrí la casa hoy y eso no me va a contar como actividad, bueno, pues eso también tenemos como que aprender a diferenciarlo. Tenemos lo que es el movimiento, que es cualquier acción que implique desplazamiento corporal. Entonces, eso es movimiento. Cuando subimos escaleras, cuando barremos y cuando limpiamos. Entonces, ahí podríamos decir que somos personas que nos mantenemos en movimiento. ¿Ok? La actividad física conlleva un esfuerzo muscular adicional a la rutina diaria. ¿Ok? Entonces, como mi cuerpo se adapta, es importante incrementar esa actividad física, por lo que sería bueno incorporar una actividad adicional al movimiento que realizamos en nuestro diario vivir. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad física no es solamente un tema tampoco de percepción, porque a veces decimos, es que yo voy al gimnasio porque quiero bajar de peso. Ok, eh, por el motivo que sea, independientemente de ese ejercicio o esa actividad física, también nos va a permitir mejorar el sueño, mejorar el estado de ánimo, también la digestión y nos ayuda con la salud del corazoncito y también a disminuir riesgos de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como cuál, bueno, pues la diabetes, la obesidad, la hipertensión, dislipidemias, etcétera, por mencionar algunas, ¿verdad? Y dentro de la recomendación con respecto a lo del ejercicio, podemos hablar de 30 minutos por sesión, mínimo 3 veces a la semana. Y como hablamos de que el cuerpo se adapta, pues entonces sería importante que vayamos aumentando esa actividad física conforme vamos realizándola. Entonces, para una persona que está empezando desde cero actividad física, sería bueno que empiece 3 veces a la semana, 30 minutitos, y que conforme van pasando las semanas podamos ir aumentando, ya sea que pasemos de 30 minutos a 45 minutos, de 45 minutos a 1 hora, y cuando ya lleguemos a la hora, pues ya no van a ser 3 días, podemos aumentar un día más. Y así consecutivamente hasta que logremos perfectamente hacer 5 o 7 veces a la semana. Qué importante esto de la adaptación, ¿verdad? Porque todos los cambios tienen que ir poco a poco, ¿verdad? Es más difícil mantener un cambio en el tiempo, ¿verdad? Sostenido, si lo hacemos de una forma brusca, en comparación a si vamos a estar tomando un estilo de vida más saludable, poco a poco, ¿verdad? Voy haciendo pequeños cambios y los voy incorporando a mis rutinas. Por ejemplo, con las comidas, es un poco complicado a veces con alimentación, ¿verdad? Por tal vez el ajetreo, no he comido, escucho a veces personas que dicen, bueno, es que durante el día se me olvidó desayunar y cuando me di cuenta era mediodía o cuando me di cuenta no había almorzado y ya llegó la tarde, entonces me como lo que sea. ¿Qué tan importante es ese horario de comidas y cómo puede influenciar en el estilo de vida, que es un estilo de vida saludable? ¿Ok? Eso es importante porque comer a horas similares nos puede ayudar a regular el apetito.
el metabolismo y también mejora la digestión. Entonces, lo ideal es mantener un margen de 3 horas entre cada tiempo de comida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si yo desayuné a las 6 de la mañana, voy a tratar de que las próximas 3 horas haga una merienda. Entonces, 9 de la mañana hacemos una meriendita. 3 horas más, 12 mediodía, podemos hacer el almuercito. 3 horas más, 3 de la tarde, manejamos la meriendita o el cafecito. Y 3 horas más, 6 de la tarde, la cena. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, pues esto le va a ayudar al cuerpo a mantener una buena metabolización de los alimentos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué recomendamos? Que la cena no sea más tarde de las 7 de la noche. Entonces, sí tratar de que cuando empecemos con los tiempos de comida, logremos ajustarnos a que no se nos pase más tarde de las 7 de la noche la cena. ¿Por qué? Porque esto igualmente nos va a permitir a que nuestro cuerpo funcione de una mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? Ok, por ejemplo, voy a irme un poquitito como por la parte del pacientito que padece diabetes. Independientemente, y como les dije al inicio, esto, digamos, alimentación saludable engloba todo, digamos, una persona que no padece como una persona que padece. Entonces, voy a poner el ejemplo de una persona que padezca de azúcar. ¿Qué pasa si la persona desayunó a las 7 de la mañana y no hizo merienda a media mañana y pasó hasta la 1 que almorzó? Bueno, ahí pueden haber muchos factores. Podemos tener una hipoglicemia, se nos puede bajar el azúcar. ¿Ok? Entonces, para evitar que pase este tipo de cositas, es que nosotros trabajamos con el paciente ese rango de 3 horas entre cada tiempo. ¿Ok? Para evitar diferentes situaciones. Y como les digo, independientemente de la condición que tenga la persona, pues también se recomienda ese lapso de tiempo para mantener una buena movilidad intestinal, para que el cuerpo, para que tengamos saciedad, para que no dejemos pasar tanto rato entre un tiempo de comida y el otro, que tengamos tanta hambre que queramos repetir o comer mayor cantidad de la que tenemos pues establecida para ese tiempo de comida, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Y en esos tiempos de comida, ¿cuáles son los alimentos que debemos incluir en el plato? ¿Qué cosas tenemos que decir? Bueno, hago mi horario de comida, pero ¿qué exactamente tengo que estar clara de que mi plato debe contener? ¿Ok? Como les dije antes, ¿verdad? Están los grupos de alimentos. Entonces tenemos frutas, tenemos vegetales, tenemos harinas, cereales, tenemos proteínas, grasitas y los lácteos. Entonces, ese platito de comida tiene que ser variado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ya es algo un poquito más personalizado, pero no importa, no sé, vamos a inventar un caso. Por ejemplo, la nutricionista me dijo que podía consumir un lácteo al día, entonces yo ese lácteo lo puedo manejar, qué sé yo, media tacita al desayuno porque me gusta el cafecito con leche y en la tardecita otro medio vasito de leche para agregarle al cafecito de la tarde. Ahí ya consumimos un lácteo y es importante. ¿Por qué? Porque son una fuente muy importante de calcio, ¿verdad? Luego también tenemos vegetales. Los vegetales se pueden incluir hasta en el desayuno, que nos parece raro, sí, que es raro como un vegetal. Bueno, podemos agregarle tomatito picado, por ejemplo, al huevito del desayuno. Podemos hacer un picadillito de chayote para el almuerzo. Podemos hacer un pico de gallo para la cena. Y ahí incluimos tomatito, podemos incluir lechuga, podemos incluir el chayotito, podemos incluir pepino, zanahoria y ahí incluimos vegetales también. Luego tenemos las proteínas. Las proteínas igual en el desayuno puede ser el huevito con el que hicimos ya sea con espinacas o que hicimos con tomate. Luego tenemos las proteínas ya sea para un almuerzo, para la cena. Sí, digamos, la cantidad de porciones va a variar dependiendo de la condición de la persona y dependiendo del requerimiento de calorías que tiene o de las calorías que tenemos permitidas a consumir al día. Entonces, sí, digamos, preferiblemente carnitas bajas en grasa, que sean más carnitas magras. Puede ser carnita, puede ser pollo, puede ser pescado. Si vamos a hacer res, tratar de que sea ok, está el que se le llama el gordito, la grasita que tiene como la orillita. Una recomendación, por ejemplo, para disminuir esa grasita
lo que podemos hacer es retirar ese gordito antes de preparar esa carnita y la comemos ya un poquito más limpiecita de grasa. El pollito podemos igual limpiar, quitarle la pielcita y ahí lo consumimos un poquito más limpio de grasa. Luego tenemos las harinas o los cereales. Ahí tenemos, voy a jalar unas cositas que tengo aquí, como para que tengamos un ejemplo. Entonces, ok, frijoles, estos entran dentro de lo que son las leguminosas, ¿de acuerdo? Pero también se ubican, por así decirlo, dentro del grupito de las harinas. Algunas veces los podemos encontrar por separado, harinas de leguminosas, pero algunas veces podemos encontrarlo dentro del mismo grupito de harinas. Entonces también tenemos el arrocito. Entonces ese platito puede venir, por ejemplo, un almuerzo, puede ser con arrocito, puede ser con frijoles, que son una fuente muy importante de hierro y de fibra para evitar estreñimiento. Tenemos aquí unas porcioncitas de pollo y aquí tenemos una ensaladita. Entonces ese platito ya va a estar variado y tenemos por aquí las leguminosas, las harinitas, el vegetal y la proteína. La grasita, ¿en dónde está? Pues en la que utilizamos para preparar este pedacito de carne. Y de esa manera podemos incluir todos los grupitos de alimentos. Perfecto, perfecto. Qué importante, ¿verdad? Porque ahora que usted decía, bueno, en la preparación de los alimentos va incluido la grasita, pero ¿qué otras recomendaciones podríamos tener al momento de preparar la comida, en el hogar para hacerla un poco más saludable? ¿Okay? Sí, cuando preparamos comiditas en casa, pues de esa manera podemos controlar la manera en la que lo estamos cocinando, los ingredientes que estamos utilizando y pues también la porción que nos vamos a servir, ¿verdad? Porque si llegamos a algún lugar, sí, pues nos van a servir el plato que ellos tienen estipulado, ¿verdad? En un restaurante o qué sé yo, que comamos en la casa de algún familiar y nos sirvan el platito. Entonces, si hacemos preparaciones en casa, vamos a tener mejor control sobre eso. Entonces, algunas recomendaciones, sí preferir que las preparaciones sean asaditas, al vapor, al horno. Si vamos a hacer algo en el sartén, la recomendación es una cucharadita de aceite, ¿ok? La esparcimos en el sartencito, una servilletita como para que no se vaya a pegar esa proteína, pegarle la ayudadita para que no se pegue, podemos tapar el sartencito, dejamos que la carnita se vaya cocinando o esa proteína que pusimos se vaya cocinando, ella va a soltar su propia grasita y con eso se termina de cocinar. Entonces eso es importante, no hacer cosas fritas, porque ahí vamos a tener un exceso de grasas, perdón. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando cocinamos cositas fritas, la carnita absorbe esa grasa con la que nosotros estamos cocinando, esa grasita que adicionamos. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa grasita? Pues nosotros nos la vamos a comer en ese bistec o en ese pollo que cocinamos. Y ya ahí estamos adicionando mayor cantidad de grasa, que es lo que tenemos que evitar. Dentro de esas grasitas, bueno, dentro de esas recomendaciones está disminuir el uso de sal, que independientemente, no porque padezcamos de hipertensión o del corazoncito, podamos comer la sal a la libre, pues no, porque hay una recomendación diaria para el sodio, ¿de acuerdo? Entonces el sodio, bueno, es lo que nosotros conocemos como sal de mesa, y esa sal es recomendable no utilizarla tanto. Entonces, hay productos que tienen mucha cantidad de sodio que tenemos que también tratar de evitar. También las grasitas saturadas y el azúcar. Bueno, entre las grasitas saturadas, ¿cuáles están? Bueno, puede ser la mantequilla, puede ser la manteca de cerdo, esas es mejor evitarlas, ¿de acuerdo? La grasita saturada es la que podríamos decir que es la más malita. Y algo que nos puede ayudar a lograr encajar esa pieza de la preparación de alimentos es planificar menús mensuales. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, a mí a manera personal, en la casa nos gusta mantener las comiditas como de la semana ya preparadas. Habrán personas que me digan, no, pero es que la comida guardada sabe fea. Bueno, a mí sinceramente no es algo que me moleste, nosotros sí lo manejamos así en la casa, pero para esas personas que prefieren la comida más fresquita, pues entonces pueden hacerlo. También se sientan un día, empiezan a sacar una lista de preparaciones, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer, se me ocurre, no sé, una lasaña con vegetales, ¿ok? En esa lasaña tenemos harinita, tenemos proteína,
y los vegetalitos, y ahí tenemos vegetales, ¿de acuerdo? Entonces, ok, entonces, no sé, para el lunes, bueno, lasaña, ¿ok? De un pairexito nos pueden salir varias porciones, entonces ya ahí podemos pensar en qué vamos a tener para almuerzo y para cena. Qué sé yo, también podemos entonces decir, ok, vamos a hacer, no sé, unas lentejas con pollo. Y entonces, ok, entonces ahí vamos montando ese menú para la semana, ok, con ideas de preparaciones nada más. Entonces, de ahí sacamos una lista para súper y vamos y compramos los ingredientes, los mantenemos en refri y entonces ahí podemos, y ya tal vez esa perecilla que nos da de estar pensando en qué hacer, pues ya tenemos como un menú establecido, entonces ya tal vez esa perecilla es la que se nos va a quitar, ¿verdad? Porque muchas veces los pacientitos dicen eso, uy, doctora, es que, ay, a mí a veces me da tanta pereza ponerme a pensar qué hacer a la cena porque llego cansada del trabajo. Bueno, pues esa es una solución. Ya no tenemos que pensar porque ya previamente hicimos un menucito en el que ya tenemos esas preparaciones ya por lo menos pensadas, ¿ok? Entonces hacemos lista y con esa lista también podemos disminuir el desperdicio. ¿Por qué? Porque entonces ya yo sé que lo que yo compré es para esa preparación que voy a ocupar. No es que empecé a comprar lechuga y tomates y también compré este, frijoles y también compré carne y ahí me duró un montón de días y no la utilicé. ¿Por qué? Primero, porque me dio pereza cocinarla y no la gasté. Y segundo, porque entonces ya yo al haber administrado bien, al haber sacado la lista de los ingredientes que voy a utilizar para esas preparaciones, pues también dejo de comprar cosas que no voy a necesitar y que se me podrían dañar por tenerlas ahí guardadas. Ujú. También he escuchado algunas personas que dicen, bueno, pero es que qué difícil hacer una planificación, en el desayuno, almuerzo, cena. ¿Hay alguna estrategia de que ustedes recomienden? Digamos, no sé, a veces hablamos de reutilizar lo que quedó de verdad de alguna otra de las comidas. ¿Alguna estrategia ahí que podamos utilizar, digamos, para no tener que estar pensando tanto o que tal vez ya en la cena, que es donde más cuesta, tal vez la preparación de los alimentos, por el cansancio del día y todo eso, podamos utilizar algo de antes, no sé. Bueno, yo, como les digo, lo que sí hacemos nosotros en casa es eso. Nosotros cocinamos lo de toda la semana y entonces nosotros, si salimos tarde ese día, ya sabemos que cuando llegamos la cena está. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, compramos, no sé, se me ocurre una mano de piedra y entonces se puede hacer una carnita mechada y entonces esa carnita mechada va a permanecer ahí en refri. Entonces, ya sea que la congelemos, si es que la vamos a utilizar a muy largo plazo, o que la mantengamos en refrigeración si la vamos a utilizar durante esos mismos días. Y entonces eso es algo que nos puede también facilitar, pues el no tener que estar llegando tarde a casa y que nos den pereza el comer y que prefiramos comernos una galleta o un pedazo de pan porque nos dio pereza cocinar, a diferencia de que si ya tenemos por ahí la carnita ya previamente cocinada y entonces podemos sacar un poquito de carnita, un poquito de arroz, un poquito de frijoles y ya tenemos una cena. Sí, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Eh, Entre lo que hablábamos de las piezas, ¿verdad? Que se deben ir encajando, hay una pieza muy fundamental y que a veces es la que dejamos de lado, ¿verdad? En el corre-corre, en cumplir con las tareas de la casa, etcétera, ¿verdad? Y es esa pieza del sueño, ¿verdad? ¿Qué papel juega el sueño en mi condición de salud, en mi alimentación, tal vez en esa necesidad de mejorar mi peso, ¿verdad? Bueno, pues el sueño y el descanso son fundamentales para la recuperación física y para la recuperación mental también. Entonces se recomienda dormir entre 7 a 9 horas por noche. La falta de sueño también puede aumentar el apetito. Y normalmente lo que más nos dan ganillas como de comer son alimentos ricos en azúcares y en grasas. Esto también podría ayudarnos el no utilizar pantallas antes de acostarnos, relajarnos, cenar a una hora adecuada muchas veces cenamos 9 de la noche y 9:30 ya es una hora adecuada para ir a acostarnos, pero nos sentimos llenos, pesaditos, entonces de ahí alargamos más tal vez la hora de acostarnos a dormir, entonces ve lo importante también de que empecemos con horarios establecidos de tiempos de comida, ¿verdad? Y que ya tengamos establecido que no nos vamos a pasar de las 7 de la noche y le demos un tiempo prudencial a nuestro cuerpo para que haga la digestión y también entonces ya no nos sintamos pesaditos a la hora de dormir y eso también nos va a proporcionar pues una mejor ayudita para que conciliemos sueño.
que sí es bastante importante, porque como les digo, esto es algo que puede afectar también a la parte del apetito, inclusive, y que aumentemos también de peso, ¿verdad? Ujú. Sí, claro, ¿verdad? La importancia del sueño para regenerarnos, ¿verdad? Es Correcto. súper importante. Bueno, ya para ir finalizando, algunas recomendaciones, algunas conclusiones que usted nos pueda dar ya como para cerrar este engranaje de piezas, ¿verdad? ¿Qué nos dejamos? Ok. Lo que les puedo decir es que empezando por un cambio pequeño puede ser el inicio para el resto de nuestra vida, para tener una vida plena, una vida saludable. Este, eh, y aquí cabe mencionar que muchas veces pasamos por alto nuestra salud o nuestro bienestar por estar pendientes del bienestar de los que nos rodean y de las personas que amamos, y eso es completamente comprensible, pero también tenemos que echarnos un poquito de amor nosotros y cuidarnos. Entonces, independientemente, vuelvo, repito, de la condición que tengan las personas, siempre pensar también en nosotros y que la salud es para nosotros porque nadie más va a venir y decirnos, Mónica, siéntese, venga, coma, ya le serví la comida, ya se la hice. ¿De acuerdo? Entonces sí también preocuparnos un poquito por nuestra salud y que al final de cuentas eso es lo que va a hacer que logremos encajar todas esas piezas pues para una vida saludable, porque todo al final está conectado. Claro, Mónica, ¿verdad? Y también, pues, la parte de la hidratación, ¿verdad? Que usted la mencionaba antes, a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad? La hidratación, o si tengo planificado estar fuera de la casa, la comida fuera de la casa y todo esto, también puede ser que nos afecte, pero pequeños cambios, que se puedan ir logrando, ¿verdad? En mi rutina y ese amor propio, ¿verdad? Verlo no por cuestiones estéticas, sino por cuestiones de amor propio, Correcto. de lo que es la prevención de enfermedades, ¿verdad? Que a largo plazo, cuando ya yo sea una persona un poco más mayor, va a ir afectando todo mi sistema, ¿verdad? Mis órganos. Es el resultado de las decisiones que yo esté tomando en este momento. Entonces, pues agradecerle, Mónica, y a todas las personas que están conectadas de parte de mi persona, Silvia González, coordinadora de la RECAFIS, agradecerle a todos, ¿verdad? Y a la compañera Alexandra Salazar, que está detrás de toda esta parte tecnológica, ¿verdad? Agradecerle también por estar presente. Esperamos que esta información sea bastante útil para todas las personas que estamos acá en la reunión y los que nos vayan a ver en la grabación. Muchas gracias por toda la participación y ahí quedan los mensajitos. Si tuviesen dudas, también lo pueden hacer por los comentarios. No sé si alguna de las personas de las que están presentes tienen alguna duda en este momento. Le dejo ahí la oportunidad, si alguno quiere levantar la manita y hablar. Ok, ahí tenemos salud de agradecimiento. Sí, Jacqueline. Hola, hola, muchísimas gracias por la oportunidad. Excelente la charla. Una consultita, Mónica, se ha puesto muy de moda, últimamente lo he notado, el cocinar con manteca de cerdo. Em, ¿Alguna recomendación al respecto? Porque mucha gente lo está implementando en vez de lo que son los aceites. ¿Qué es lo más adecuado? Ok, por ahí lo conversamos un poquito. Sí es bueno saber que la manteca de cerdo es una grasa saturada y es de las grasitas que más tenemos que pues limitar, ¿ok? Entonces sí tomar en cuenta eso. La gente viene como con la idea de que como es como es del chancho, que es natural y que no está procesada, como en cambio del aceite, bueno, este, lo que pasa es eso, es una grasita saturada. Entonces, si yo como nutricionista le digo a mi paciente, trate de limpiar la carnita, sacarle la grasita, de quitarle el pellejito, de quitarle la pielcita del pollo. Si yo le digo al paciente, consuma la grasita, la carnita más limpiecita, este, y al final terminamos cocinando esa carnita en la manteca del chancho, era como que es un poquito contradictorio. Entonces, yo sí prefiero lo vegetal, yo sí me voy un poquito más por lo vegetal, puede ser aceite de aguacate. Ojo por ahí con el asunto del aceite de oliva, a veces creemos que porque el aceite de oliva es bueno, sí, es mejor el aceite de oliva, pero ¿qué es lo que pasa?
que este no aguanta altas temperaturas. Entonces, si lo vamos a exponer a una alta temperatura porque queremos freír un bistec, resulta que ese aceitito va a perder sus propiedades naturales o para lo que fue hecho. Entonces, sí es de cuidado, ¿verdad? No vamos a utilizar un aceitito de oliva para hacer cosas fritas. Inclusive, vamos a empezar por decir, ni siquiera recomendamos hacer preparaciones fritas, ¿verdad? Como lo decíamos antes, vamos a preferir al horno, vamos a preferir sancochadito, hervido, vamos a preferir a la plancha. Si vamos a hacer algo en el sartencito, recordar, es una cucharadita, ojalá de ese aceitito vegetal, puede ser aceite de aguacate, puede ser aceite de girasol. Entonces, sí utilizar una única cucharadita, que sería la porción para cocinar esa proteína y que ella se termine de cocinar con su propia grasita. Yo, si me va a ver algún paciente al que he atendido en consulta, se va a dar cuenta que yo siempre hablo de eso. Y no me pagan la promoción. Yo en la casa normalmente lo que utilizo es una freidora de aire. Si alguien ha utilizado freidora de aire, no me deja mentir. Se pone la carne en la freidora y no se le agrega grasita adicional a eso. Usted saca cuando se cocina esa carnita y abajo hay una piscina de grasa. ¿De dónde salió? De la carne. Si hacemos algo frito, si cocinamos algo en el sartén con mucho aceite, ¿qué se hace ese aceite? La carne lo absorbe y nosotros no lo terminamos consumiendo, ¿verdad? Entonces nos estamos consumiendo la carnita propia de la grasita propia de la carne, perdón, más la que le estamos agregando. Entonces, sí buscar preparaciones que no sean fritas, ¿de acuerdo? A lo que tengamos en la casa. Si en la casa tenemos, lo único que tenemos es un sartén, pues un sartén. Pero entonces, una cucharadita de aceite, esparcimos con una servilletita, ponemos la proteína únicamente para que no se pegue y tapamos. Que con ese vaporcito la proteína se termine de cocinar y que ella suelte su propia grasita y listo. Ok, muchísimas gracias. Aquí tengo otra preguntita. ¿Qué se puede comentar con respecto a las dietas que son solo proteína? Ahora están como muy de moda algún tipo de dietas, ¿verdad? Que solo se consume proteína o solo ciertos alimentos. Ok. ¿Qué pasa con este tipo de dietas? Bueno, yo soy más chapadita a la antigua. A mí me gusta más en la que incluyamos todos los grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque todos esos grupos de alimentos nos van a aportar algo, ¿ok? Los vegetales nos van a aportar vitaminas, nos van a aportar minerales que son necesarios para el crecimiento de los niños, para nosotros mismos, nuestro cuerpo, que necesitamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, hay pacientes que me dicen, es que yo dejé el arroz y dejé las harinas, porque, porque eso me engorda. Ok, es importante recordar que los carbohidratos son la principal fuente de energía para nuestro cuerpo, ¿ok? Y si los dejamos del todo, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a empezar a sentir sin energía, decaídos, débiles. Entonces, todo en exceso es malo. Hasta la fruta en exceso es mala. Digamos, la frutita tiene su propia azúcar y para una persona diabética que se vaya a sentar a comerse una taza de piña, pues no es lo recomendado, se le va a subir el azúcar. Es fruta, ¿por qué? Bueno, por eso, porque tiene su propia azúcar y eso puede hacer que el índice glucémico de ese alimento pues sea alto y interfiera en que a ese pacientito se le suba el azúcar más rápido. Entonces, ¿ves? Son muchos factores que al final de cuentas no es algo que simplemente por decisión propia voy a empezar a hacer X o Y dieta. Si siempre vayamos donde un profesional, no empecemos a hacer cositas solos, perdón. ¿Por qué? Porque puede haber alguna condición de por medio que tal vez no estamos valorando y simplemente por pensar o porque fulanito me dijo que a él le sirvió, a mí me va a servir. No siempre es así. Entonces, sí tener mucho cuidado con el tipo de dietas que hacemos, pero mi recomendación es incluir todos los grupitos de alimentos. Ok, muchísimas gracias. Tengo otra por acá. Para la olla rosera sí se recomienda lo que es el aceite de oliva. Para la olla rosera, sí se puede usar. Sin embargo, le paso un tip. Yo no uso aceite para cocinar el arroz. Bueno, nuestra recomendación, ¿verdad? Ahí nos evitamos el aceitito. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que tenga alguna consulta? Puede levantar la manita.
Ok, parece que no, pero igual dejamos abierto, ¿verdad? Cuando hagamos Sí, ¿sí? sí, yo tengo una preguntita y Ah, va en ok, la misma perfecto, línea de esto de los temas de los aceites, si es el aceite de coco, ¿qué tan recomendado? perfecto. Gracias, Ok, Gaby. el aceite de coco, preferiría no, preferiría más el de aguacate. Si hace la inversión, preferiría más el de aguacate. Y después tengo Perfecto, otra gracias. preguntita con respecto a la carne de cerdo. Si se recomienda, y tengo otra por acá, tal vez para irla uniendo. ¿Qué opinas del uso de los aceites en spray? Ok, aceites en spray, como les decía, eh, grasita, nada más, que no vayamos a hacer cositas fritas. El de spray, les soy sincera, ese es el que yo utilizo normalmente en la casa para cuando hacemos preparaciones que no son en la freidora de aire, que casi que todas son en la freidora, pero nosotros sí utilizamos el de spray. Hay de oliva, y ese normalmente lo utilizamos como para saltear vegetalitos, que no son como temperaturas tan altas, entonces nosotros normalmente lo utilizamos. Ese en realidad sí, el de spray es algo que se puede utilizar bien. ¿Y cuál era la de las carnitas de cerdo? Que si recomendaba la carne de cerdo. Sí, Ok, eh, como le digo, sí depende mucho de la condición de la persona, ¿verdad? Si es una persona que tiene algún tipo de condición en la que hay que limitar el consumo de proteínas, pues sí vamos a tal vez a recomendar carnitas blancas. Si es una persona, por ejemplo, que padece de ácido úrico, ahí vamos a brindar algún otro tipo de recomendación. Pero bueno, a manera general, si es una persona que no tiene ningún tipo de restricción o algún tipo de complicación con el tema de las proteínas, pues sí lo puede consumir, sí nada más tratar preparación, no frito, limpiar la carnita, eliminar los gorditos antes de preparar y que no sea tan frecuente, no es que la vamos a consumir 3, 4 veces a la semana, sí tratar de que sea de 1 o 2 veces a la semana. ok, perfecto. ¿Alguna otra persona con una consulta? Yo creo que ahora sí estaríamos, pero igual si tienen alguna consulta cuando se vea la grabación en la página de domingos, ahí estaríamos haciendo la consulta a la compañera Mónica, ¿verdad? Que está en contacto con lo que es la Recafis. Y bueno, de parte de la Recafis, agradecerles a todas las personas que nos están viendo, que se conectaron por este ratito y esperamos que todas estas recomendaciones que hemos estado hablando hoy puedan irlas poniendo en práctica y puedan ir haciendo pequeños cambios que tengan un impacto bastante grande en nuestra salud y en nuestros estilos de vida. Muchísimas gracias y esperemos que les haya gustado. Gracias por el espacio. Hasta luego.